Ok, ok. Buenas noches. Les habla Mauricio Dremán. Yo soy intelectual venezolano, director de cine. Estamos en el programa de análisis social, político, nacional, que se llama El Paraíso Perdido de nuestra Venezuela. Este es el programa número 20. Saludo a todas las personas que siempre me han seguido en este programa y bueno, tratando de hacer un nuevo formato en el año 2021, algo más real, en mi sitio de trabajo, donde estoy haciendo mis películas como puedo, ¿no? El Paraíso Perdido es un programa de análisis donde tratamos de tener un respeto, pero tratamos de decir la realidad, la verdad de lo que sucede en Venezuela, de la situación, hacemos un análisis de lo que está sucediendo realmente. Yo he bajado la cantidad de emisiones ya que aquí en Venezuela se han sucedido una cantidad de situaciones de represión que yo las identifico como inconstitucionales. Han detenido a muchas personas por hacer lo que yo hago, decir la verdad. Lo que pasa es que en este programa nosotros nos atenemos al acuerdo social que se creó en la Constitución, que se modificó en el año 2000, 1999 y 2000 se hicieron unas modificaciones y después hace poco se hizo otra. Lo cual yo veo que es una exageración porque ya la Constitución tiene bastantes recursos para uno defenderse. Ahora hubo unas leyes que tramitaron en la Asamblea Nacional que yo creo que son indebidas, como esa ley del odio y ese tipo de cosas que son unos instrumentos que usa el gobierno actual para defenderse ante este tipo de cosas que hacemos algunas personas que nos arriesgamos aquí en Venezuela a hablar con la verdad. Yo en este año he estado analizando muy seriamente la situación mundial porque nosotros en Venezuela estábamos en una gran crisis que era impresionante. Aquí se han desplazado eh, millones de personas. No estamos hablando de 2, 3 millones, o sea, estamos hablando de millones de personas. Yo creo que hay 1 millón de personas de la clase media que se fueron, que se establecieron en otros lados y están en una situación algo cómoda, pues, para ellos. Pero tenemos como 3 millones o más personas, o no sé si llegamos a los 4 millones de personas, no tengo las cifras exactas, pero de personas que están deambulando por el mundo. En unos sitios la atienden bien. Yo agradezco a los Estados Unidos el trato preferencial que se le ha dado a los venezolanos. Pero otros países como Perú, como en Chile, en Ecuador, países que me impresionan, porque nosotros, oye, los atendimos. Nosotros los atendimos. Aquí en Venezuela todavía los atendemos. En Colombia es muy sui generis. En Colombia se han dado las situaciones buenas, malas, o sea, me preocupa mucho la posición de la alcaldesa de Bogotá, ¿no? De las cosas que he dicho de los venezolanos, porque bueno, ellos también tienen que recordar que parte de los que se emigran provienen de los colombianos que han estado aquí. Y si hay gente que hace cosas indebidas allá en Colombia, bueno, aquí también ha sucedido. Aquí hubo un gran cambio con la inmigración colombiana, que hubo un sector de Colombia, hubo una elevación del proceso delictivo. Entonces, quizás no somos los venezolanos propios venezolanos, sino los venezolanos que estamos ligados con los colombianos, que ha pasado cosas allá. Pero no se le puede negar que hay venezolanos que se han dado la tarea de hacer quedar mal al país. Entonces, a esos venezolanos, los venezolanos de bien, debemos de alertarlos y de mirarlos
igual que gente que ha defraudado al país. Bueno, aquí es impresionante, señores, la millardada de dólares que se han ido del país robados del erario público. Así mismo lo digo yo, robados del erario público. No puedo dar nombres porque sería irresponsable de mi parte, pero Venezuela ha tenido esa mala costumbre de que del país el erario público ha sido diezmado durante años, pero es impresionante este gobierno que está, que prometió, bueno, hacer los cambios debidos. En el año 1998 nosotros estábamos en una situación bastante difícil políticamente y generó, estoy viendo el reloj para tratar de no exagerar con el tiempo, ¿no? Para mí son las 11 minutos, bueno, vamos a ver cuánto podemos tener en este tiempo. Pero es impresionante que, oye, no nos rinden cuenta. Este gobierno no rinde cuenta a nadie. Este gobierno, como yo lo llamo, el gobierno A, no rinde cuenta a nadie. Pero entonces tenemos un proceso del gobierno B que estaba haciendo la oposición y bueno, tampoco rinde cuenta. Y ahorita está en una situación de debilidad por eso. Señores, hay que ser honesto, hay que ser claro. Nosotros ahorita que se quedó debilitada la posición contraria a lo que está haciendo el gobierno A, el gobierno de izquierda, que no tiene forma de controlar el país, no tiene forma de reorganizar y hacer una administración. La infraestructura de Venezuela ha sido destruida, pero yo tengo un pequeño análisis en esto. Si nosotros vemos Cuba, la nación, y vamos a La Habana, nosotros podemos constatar que La Habana durante 40 y pico de años no tiene ningún arreglo. La Habana me parece un país destruido totalmente. Y no puede ser, o sea, entonces no puede haber o sea, una propuesta de izquierda en la cual la protesta es destruir todo. Porque ellos podrían decir, no, vamos a destruir todo como lo dicen, vamos a destruir todo para reconstruir. Pero todo está destruido y no hay reconstrucción. Miren La Habana no hay reconstrucción. Ahorita tenemos un proceso bien complicado que es el coronavirus, ¿no? Y el gobierno se ha dado la tarea de agarrarse de eso desesperadamente, porque ya que nada le funciona, porque este gobierno nada le funciona, pero sí maneja grandes cantidades de dinero, porque el oro sigue saliendo del Callao, de la zona del oro, del Caroní, exactamente de esa zona, las minas como las Cristinas, concesiones gigantescas, eso está cercado y protegido por una sociedad que se ha armado ahí de delincuencia con fuerzas armadas, con políticos, o sea, una cosa muy extraña a la cual uno no tiene acceso. En ciudades como Tumeremo, que es donde es mi familia, hay zonas donde uno no puede entrar porque vive en un grupo de lo que llaman aquí pranes, ¿no? Palabras que se han ido tomando de la jerga internacional del narcotráfico y de la delincuencia, que bueno que ellos son los que manejan la zona del oro, la zona del oro. Yo el otro día conté en el capítulo 19 que un amigo mío estaba ya volando y eso, y cerraron el aeropuerto de la región y ellos todos tenían infraestructura, todos habían hecho compañía. Bueno, eso se acabó. Lo tomaron y se acabó. Lo tomaron y se acabó. Se acabó. Es una cosa, una situación de verdad lamentable que tiene Venezuela tomada por la delincuencia internacional. Porque esa es la realidad.
Si usted va a Margarita, usted puede encontrar a cualquier narcotraficante aquí de México, de Colombia, del Medio Oriente. Ah, esa es ahora otra situación. Nos están transformando el país, están, así como salen venezolanos a millones, están entrando nuevas grupos sociales que no son regulares a Venezuela. A mí viene un colombiano y yo digo, bueno, es regular, es mi vecino. Viene un brasilero, es regular. Y hablando de Brasil, ¿cómo es posible que el presidente de la República de Venezuela, del gobierno A, se ensañe con Brasil? Brasil no tiene la culpa de nada. O sea, usted habla del coronavirus como que se fue producido en Brasil. No, señores. La realidad es que tenemos un problema mundial con China, mundial, donde se generó esa situación, donde en el año 2019 no se denunció la situación que había en China y el gobierno chino no aclaró al planeta la situación. Y ahora tenemos una segunda y tercera ola y vamos para la cuarta, porque esa cuarta ola yo creo que ya está llegando. Entonces ya es una situación ya extraordinaria, extraña, la continuidad de esta pandemia. Lo extraño es que está cercenando la situación económica de todo Occidente. Eso es extraño y es extraordinario. Mientras China sigue desarrollando todo su potencial, y hay extrañamente una situación de preguerra en los estrechos cercanos a Taiwán. Uh, eh, Ankara, la zona donde están las islas, una cantidad de islas en la India, donde está el estrecho por donde pasa todo el comercio chino. Ahí hay fuertes presiones militares con la India. En el Tíbet el Tíbet del Este, hay unas situaciones conflictivas. Pakistán ha entrado otra vez en una situación fuerte con la India, impulsada por las políticas chinas. Tenemos a la expectativa Corea del Norte, o sea, una situación bastante complicada, y Australia ha tenido ya sus grandes desafueros con China, con quien tenía un manejo comercial bastante amplio. Y la crisis del hierro, que es... Ok, perdone que hubo una interrupción, me estaba fallando el Zoom, me estaba fallando, no sé por qué, ahora no, me estaba fallando el Zoom. Bueno, sigamos, estábamos hablando de la situación de China y aquí hay una situación muy extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que Venezuela, que hizo tantos acuerdos con China, satelitales, donde China tiene acuerdos de petróleo, tiene acuerdos, bueno, la faja del Orinoco? Señores, desde que China entró aquí, hubo bueno, como un show de lo grande que iba a ser. Bueno, hasta íbamos a disparar, hasta habían planes para lanzar cohetes al espacio desde Venezuela. Bueno, señores, Venezuela está totalmente desmantelada. Desmantelada. Nosotros en estos días tuvimos unos apagones hace poco en esta zona donde yo vivo, que se producen pocos apagones porque está rodeada de embajadas y eso. Y un amigo me dijo, no, es que están tomando el gasoil de las centrales eléctricas que hay alrededor de Caracas. Hay un problema grave con el gasoil. La gasolina tenemos que hacer cola. Bueno, Venezuela es el país con mayores recursos petroleros del mundo. Y este gobierno es incapaz, incapaz. Cuidado si no vendieron
las perforadoras que habían, que era lo principal. Aquí habían como 10 perforadoras, que son costosísimas. Y después yo supe que había muy pocas, no sé si quedaban 2 o 3, y yo no sé dónde están las perforadoras de petróleo, que eso es lo más increíble. Aquí estaban las instalaciones más importantes del mundo de petróleo, en el sur del lago. Yo las he filmado, yo las he sobrevolado, yo las conozco muy bien. La zona del gas de Oriente, la faja bituminosa, que decían que era bituminosa y no era nada bituminosa, era petróleo igual. Y tenemos la zona del delta de la salida del Orinoco, que bueno, ahí está la potencialidad más grande del mundo. Y nosotros no tenemos petróleo. El que pusieron de ministro ahorita, que es el que ha manejado toda la organización del grupo árabe aquí en Venezuela, donde han estado entrando y se han apoderado de una parte fuerte del comercio. Él prometió este año que iba a subir la producción a 1.600.000 barriles. Bueno, ojalá, pero yo lo que veo es que lo primero que hizo fue destruirnos las playas. Yo no he visto absolutamente nada y además no informan, porque uno de los problemas que tiene inconstitucionales esto que está sucediendo en Venezuela es que no hay información de nada. Aquí no se sabe qué hace la policía, no se sabe qué hace el ejército, no se sabe qué hace la guardia, los ministros, qué dinero manejan. Aquí no se sabe nada, pana. Estamos en una situación de un país de verdad sin ley. Y los venezolanos estamos a la expectativa. Los venezolanos estamos a la expectativa porque, bueno, nos meten presos. Han metido montones de gente presa. No hablemos de los militares, amigos míos, mis amigos, los militares, los buenos militares. Yo le hago una reprimenda a la gente de la sociedad civil que critican así de sobremanera, sin tener información de nada, sin saber qué está sucediendo. O sea, porque bueno, hay gente que le tiene en adversión, animadversión a los militares. Bueno, los militares son indispensables. Esto es un país, el planeta, la civilización todavía es una civilización que no se controla. Las Fuerzas Armadas que hay es para controlar la seguridad de una sociedad mundial. Y a veces no se controla una población, pero a veces no se controla una nación. Entonces, la gente, hasta ahora, el sistema ha sido de las armas para evolucionar hasta ahora. Ojalá un día no necesitemos eso, pero por lo que vemos, siempre vamos a tener que necesitar una forma de fuerza para poder tener la seguridad, ¿no? Lo otro, bueno, es un sueño, es una ilusión que tenemos. Yo soy de los que me encanta la paz, ¿no? Me gusta la guerra. Y además me gusta los acuerdos sociales. Me gustan los acuerdos sociales. Lástima que nadie, de verdad, aquí en Venezuela hablan mucho de Libertador, este gobierno y eso, y realmente, yo le voy a decir claro, gobierno marxista que haya es enemigo de Simón Bolívar, porque Marx se declaró enemigo acérrimo de Simón Bolívar y de todos sus conceptos políticos. Entonces que no me venga nadie a decir y hablar y a regodearse con Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es usado desde el año 1950 por todos los partidos comunistas para entrar en Latinoamérica. Esa fue una decisión que tuvieron. Porque hasta esa época, Carlos Marx y Hegel habían decidido arremeter contra todo lo que era la concepción de Bolívar, pero cuando vieron que era demasiado grande la imagen de Bolívar, entonces decidieron que había que usarla. No lo decidieron ellos, lo decidieron sus siguientes seguidores, pues, que en los años 50, bueno, eh, se reunieron y decidieron que Latinoamérica era un coto de caza. Yo pienso que China le es muy importante a Latinoamérica. Yo no tengo ningún problema con China, ni siquiera con sus políticos. Si
me hacen bien al país. Pero si tengo un problema con China, si me destruyen a Venezuela. Y eso es lo que ha sucedido. O sea, ningún país tiene la posibilidad que ha tenido China para tomar Latinoamérica. Pero aquí en Venezuela, la experiencia que tenemos es que, bueno, es una experiencia de destrucción. Se nos ha desmantelado el país, uno de los países más prósperos y ricos de la América, en que yo, tienen que ser honestos. Lo que pasa es que el que ha tenido dinero aquí no ha querido ser honesto. De decir que aquí hubo una gran corrupción anterior a todo este proceso político de izquierda que hubo, pero estos que vinieron como a solventar ese problema, bueno, han aparecido, bueno, como peor la situación de bueno, del dinero de la nación ha sido horrorosa. Yo no me puedo extender, entiéndanme a mí, que no me puedo extender en decir cosas aquí porque puedo poner en peligro mi seguridad. Y realmente, señores, es así aquí en Venezuela. Si yo estoy en Caracas, yo estoy hablando de China, estoy hablando del presidente, estoy hablando de esto. Es grave. Y hablando de eso, hoy tuve que oírlo yo lo oigo poco, porque ya no pierdo mucho el tiempo, porque es muy reiterativo, no se puede hacer un análisis claro porque no hay nada que analizar. Los ministros están al garete, no saben qué hacer. Todo lo que hacen son equivocaciones tras equivocaciones, entonces ponen una cosa y arrancan otra, pero yo creo que lo que está sucediendo es que ellos no saben cómo, cómo administrar un país, no, o sea, no tienen el conocimiento para hacerlo. Lo digo en mi caso, en mi área, de la cual yo conozco mucho y he intervenido en la televisión, en todos lados, en el cine, en todos lados. Bueno, es imposible acercarse a ayudarlos a manejar eso. Ah, bueno, con Real se hace todo, pero ¿qué hace con una televisión que nadie la ve? Con algo que tú no puedes competir a nivel internacional. Ahí vemos a Colombia con mi área de cine. Está avanzando, hizo sus leyes, abrió su espacio y ahí tiene un sector económico, bueno, que está fluyendo increíblemente. Colombia nos ha dado una lección. Yo estuve en el comienzo de eso, fui a Cartagena a ver la inauguración de las nuevas leyes que abrieron esa época, en el 2009 más o menos, cuando nosotros éramos aún, aún con toda la destrucción que se nos estaba sometiendo y que ya nos habían, bueno, tengo una línea de persecución a mí a nivel de mi trabajo cinematográfico que, bueno, me han ido cercenando todas las áreas que yo tenía activas. Y empiezan a conversar y a crear rumores sobre la gente y eso tiene todo un plan, ¿no? Primero hablan mucho de la gente, van creando unas situaciones y entonces, bueno, le van cerrando a uno todas las puertas hasta tenerlo a uno como, bueno, como estoy yo, como estamos muchos, nos acaban la situación económica, nos destruyen la situación económica muy complicada, muy complicada. O sea, yo por lo menos, yo hago cine porque siempre he hecho cine y soy un artesano y sé cómo hacerlo y he estudiado bastante como para conocer todas las áreas y poder manipular todas las áreas técnicas. Eh, si es en producción, si es en postproducción, eso he tenido que manejarme. Así nos manejamos en Latinoamérica. Tenemos que tener mucho conocimiento para poder lograr algo. Pero aquí ya en Venezuela esa industria la destruyeron. Esa industria no existe. Y la industria de la televisión la tiene un pequeño grupo, lo digo así con toda responsabilidad, y ese grupo no puedo hablar mucho de eso porque podría caer en lo que es salirme de la línea legal de estar hablando hacia un público, sea extranjero o venezolano. Yo me cuido mucho de eso porque conozco las leyes internacionales de audiovisuales, porque hay mucha gente que se queja, no, que me cortaron el programa, que me dice, bueno, pero es que hay cosas que tú no puedes decir.
Entonces se quejan porque no pueden decir tal cosa. No, no la puedes decir. Tú no puedes hablar de otra persona si no tienes las pruebas completas en la mano y vas a un juicio y te sometes en un juicio y la persona es declarada culpable de eso. No puedes hacerlo. Tú no puedes rumorear. Ah, que tú tienes una tesis. Bueno, yo tengo una tesis, yo estoy hablando aquí de China. Y hablando de China, China nos tiene que aclarar, por lo menos con Venezuela, China tiene que aclararse, bueno, ¿qué sucedió aquí con Venezuela? No, que si nosotros le dimos recursos, ajá, ¿dónde están? ¿Dónde están las asesorías económicas? ¿Qué pasó con China? Yo de Cuba no quiero hablar porque Cuba es un país que nos está chupando la sangre. Simplemente, lo digo claramente. Cuba no sé qué hizo en África cuando estuvo peleando allá, pero cuando llegó aquí Cuba, Cuba se está manteniendo de Venezuela agarrada así con las uñas. Cuba nos ha hecho mucho daño a nosotros. Y no al pueblo cubano. Ojo, no estoy hablando del pueblo cubano, estoy hablando del gobierno cubano. Directamente, yo lo digo claramente. El gobierno cubano nos ha hecho un gran daño. Nosotros de verdad aquí no lo necesitamos. Miren, a nosotros no se nos están muriendo los médicos por el coronavirus. Por las fallas y las faltas de seguridad no les han implementado absolutamente nada. Esto es horroroso, señor. Lo que está sucediendo en los hospitales de Venezuela es terrible. Y se puede hablar muy poco de eso. Yo ahorita estoy cometiendo imprudencias, porque eso para el gobierno, que es lo único que le queda, o que le quedaba, decir que el coronavirus, que ellos lo tienen controlado, y no es que lo tienen controlado, sino que el país está trancado, el país no tiene aeropuertos moviéndose, no tiene gente moviéndose, la gente que se movió ya se fue. Los que podemos tratar de irnos en un momento dado son muy pocos y además es difícil salir de Venezuela, tanto entrar como salir, porque esto ya es una situación en que no es legal. Yo considero el gobierno que tenemos ahorita que se maneja inconstitucionalmente. Lo que pasa es que vivimos aquí, ellos manejan las Fuerzas Armadas, se maneja la policía, entonces nosotros estamos, y se maneja la policía de investigación, la policía política, y bueno, estamos en manos de ellos. Entonces no solamente estamos en manos de ellos, estamos en manos de la inteligencia cubana, la inteligencia del Hezbollah, el Hamas, inteligencia de Turquía, inteligencia de China, inteligencia de Rusia. Los cubanos han tomado sectores regionales de Venezuela importantes dentro de las ciudades. La situación de los barrios en Venezuela, la situación de los barrios en Venezuela es de manejo de delincuentes, pero no son delincuentes, eso es de izquierda. Y las guerrillas de la FARC y el ELN están instaladas en el país. Esa es la realidad. Los recursos económicos de mafias internacionales están entrando y saliendo de Venezuela. El oro es trasladado al exterior. Yo creo que la línea es trasladarlo a Irán o trasladarlo al Medio Oriente y el Medio Oriente les provee dólares. Entonces, claro, es un gobierno que tiene muchísimo dinero ahorita. Dinero para ellos. O sea, realmente les voy a decir una cosa. Tienen dinero. Ellos, nosotros no. En Venezuela el pueblo, la población está pobre, la economía es pobre, hay unos megamillonarios aquí. Lo que pasa es que, bueno, gracias, por menos mal que por lo menos hay unas situaciones de restricciones a nivel de todo Occidente que los tiene restringidos, que los tiene amarrados aquí en Venezuela. Pero, ¿qué podemos decir? Si una persona está aquí, se siente bien, es protegida por una fuerza armada que no logra hacer nada, porque ese es otro problema que tenemos. La Fuerza Armada viendo enfrente de sí una inconstitucionalidad constante hasta de sus propios miembros. Entonces no mueve, no se mueve, no. O sea, yo, claro, soy muy delicado en ese tema porque no sé hasta qué punto la represión interna en las Fuerzas Armadas es terrible.
Entonces no puedo culparlos a ellos, pero ellos son los que deben ser garantes, según los artículos de la Constitución, de la seguridad de la nación. Y no lo son. Nosotros ahorita estamos sometidos a toda una delincuencia en todo el interior del país, por grupos delincuenciales. La policía de investigación en Venezuela debería estar investigando los grupos que se mueven criminales internacionales aquí. Y bueno, y rompieron lazos con la DEA, rompieron lazos con los investigadores europeos, y entonces, bueno, no tenemos nada. O sea, no es que no tenemos nada. Tenemos por lo menos la policía antidroga y no sé realmente, de verdad, yo me pregunto, o sea, ¿cómo se digiere eso? ¿Cómo se digiere una nación como esta, donde no hay reglas? Nadie da las reglas, hay un gobierno instalado y no hay reglas. Y por otro lado, tenemos un problema con la oposición, que la oposición ha dado el traste con todo. No la tenemos. No ha sabido conducirse. Y tuvo unos errores graves en Cúcuta para repartir un dinero que se le dio, por otro lado otro dinero. Es muy delicado el tema. Yo no quiero echar palos a la hoguera, no me gusta. Al árbol caído no quiero exagerar con echando madera para que el incendio sea más grande, pero sí tenemos ahorita una situación que nos dejó la oposición, que nos dejó en neutro. Ni lavaron ni prestaron la batalla. Y tenemos por otro lado una Asamblea Nacional negociada, comprada, que bueno, navegan al son que le tocan, ¿eh? El poder que está instituido aquí es del gobierno A. Porque es casi como que si estuviéramos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, es lo mismo, o sea, quedó igual. O sea, ellos, oposición que no hay oposición. O sea, da lástima. Y yo estoy claro y yo defiendo esa situación de no haber ido a elecciones. ¿Por qué? Porque mal que bien, el tiempo nos dará la razón. Ellos verán qué hacen ahí con todo su entuerto, su manejo, y nosotros estamos observando la situación. Lo que sí yo les voy a decir, ahorita 14 de marzo, que dentro de un mes nosotros podemos estar en una situación mundial terrible con la nueva cepa. Yo digo que nunca, nunca se podrá culpar a Brasil de nada, ni siquiera del manejo de los políticos. Brasil no tiene la culpa de nada. ¿Cómo es posible que hablen de Colombia, de aquí el gobierno, no que los colombianos, que el manejo de la, o sea, ¿qué es eso? O sea, esta enfermedad está producida desde China. Que digan que si es natural, que si es de laboratorio, eso, yo no lo puedo decir. Yo lo intuyo, yo estoy siguiéndolo. Es una situación grave. Yo siento como que hay una preguerra mundial, así como estaba antes de la Segunda o antes de la Primera Guerra Mundial. Hay una preguerra, señores. Venezuela es un país que tiene muchísima carga petrolera. Y ok, yo entiendo que están los procesos de los carros eléctricos y todo eso, pero si hay una situación de guerra en el mundo, el combustible todavía es importantísimo para la maquinaria de guerra. Sin eso no pueden moverse. Todavía el gasoil, la gasolina, todavía no se está preparado para un mundo con otra cosa. La kerosina, pues, los combustibles de los aviones, todo eso. La kerosina de los helicópteros sale del petróleo. Yo quisiera ver ya, o sea, un gran helicóptero militar con eléctrico. No lo pueden todavía no está en capacidad. Quizás pronto está en capacidad, pero todavía todo se mueve en base a eso. Algo que la gente no calcula.
Y Venezuela, ¿y por qué yo hablo de todo esto como que si fuera un tema? No, no, esto es un tema de Venezuela. Venezuela tiene todos los recursos aquí y de paso, en una situación económica como la que tenemos, tenemos el problema del oro, que Venezuela es uno de los países que tiene más oro en el mundo. Y es la situación que estamos viviendo económicamente, que lo que está teniendo valor en el mundo en este momento básico es el oro. Ah, entonces viene y dice Coltrán, lo de las computadoras. Bueno, aquí está. Cobre, aquí está. Diamante, aquí está en el Amazonas. No en el estado de Bolívar, sino en el Amazonas. Etcétera. Aluminio en el estado de Bolívar, muchísimo. Hierro en el estado de Bolívar. O sea, Venezuela, a mí me disgusta cuando o una persona de otro país que se la da de conocedor o especialista. Entonces dije, no, que Venezuela ya se acabó. Ya se... No, no, señores. Yo siempre lo digo en este gobierno, en este programa. Venezuela es un país multimillonario en recursos. Venezuela es el país que independizó la mayor parte de la América y le dio un cambio político a la América mediante las estrategias de Simón Bolívar. Venezuela es un país clave a nivel mundial y lo tienen en esta situación. Fuerzas mundiales lo tienen en esta situación y fuerzas oscuras, señores, fuerzas oscuras. El problema es que la gente ahora en Venezuela está bajando la guardia porque se están sometiendo a una situación de que, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hace una persona aquí? Donde tiene un gobierno, vive aquí, tiene su casa aquí y está viendo que no le entra comida. Gente que tenía comercios, que tenía buenos negocios. Bueno, alguien me dijo por ahí que una persona que tenía una posición importante ahora estaba haciendo de chofer de una persona que vendía carne. Y esa persona tenía empleados, tenía una empresa. Yo mismo, yo tenía una productora. Y he ido cayendo así en caída libre, poco a poco. Ha sido un manejo bien sistemático y bien planificado. Lástima que no por venezolanos, lo han dirigido desde fuera. Venezuela en este momento está en una gran incertidumbre. Tenemos neutralizada la oposición, realmente, señores, realmente. La oposición quedó neutralizada porque no supieron hacer las estrategias, no supieron abrir su panorama a otras personas, se cerraron, se cerraron a otros grupos de oposición que tenían también sus ideas, pero se cerraron en un egoísmo ahí, está centrado ellos solos, avanzando, 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 bueno, y manejando recursos, y bueno, ahí están, ahí están. Vamos a ver qué sucede en el futuro, pero nos embromaron a los venezolanos. Estamos en una situación muy delicada los venezolanos, porque estamos con una oposición neutralizada, perdimos años, porque nosotros tenemos que salir de esta situación. No podemos estar toda la vida en eso. Y si estamos en eso, entonces entraremos en la barrena de Cuba y seremos una segunda Cuba. Qué locura, ¿no? Qué locura pensar en eso. Pero bueno, está el planteamiento, está la situación. ¿Será que las Fuerzas Armadas la están diezmando para hacer un cambio? Y que sea la fuerza, el pueblo armado. No sé cómo se llamará el ejército que era de Simón Bolívar. Le quieren cambiar el nombre por Ejército Popular o algo así. Hay que tener mucho cuidado. La Policía Nacional, mi querida Policía Nacional, ¿en qué quedará? Porque una cosa es un movimiento político y otra cosa son las instituciones de seguridad del Estado, que tiene que ser para todo el mundo. ¿Será que se terminará el acuerdo social que hay en Venezuela, que ya está casi eliminado? En estos días, el problema de la pandemia está empezando a recrudecer. Ha habido continuamente una cantidad, es muy poca aquí en Venezuela hablar de esta cantidad de muertos, pero para nosotros es significativa, porque aquí no debería haber más.
según el gobierno nacional, está habiendo una media de 8 muertos diarios. Hoy hubo 7, el otro día hubo 8, 7, 8, 9, así van. Según ellos, hay más de como 500 enfermos diarios. El gobierno se está asustando, porque eso era lo único que ellos podían sentarse a hablar de que estaba sucediendo algo bueno, porque todo lo demás no está funcionando. O sea, todo. Estoy hablando de electricidad. Bueno, la electricidad es una cosa bárbara. Aquí en Caracas la tenemos y hay zonas en que la tienen muy difícil. Pero si usted se mueve al interior del país, en ciudades como Maracay, me dijeron ahorita, ayer tuvo 4 horas sin electricidad. Eso es casi a diario en la semana. Estuvo unos días regularizada, pero ahorita entramos en una barrena de nuevo. Porque toda esa gente que está de ministro y toda esa gente que está de directores generales y todo eso no saben nada. Nada, señores. Una gente que está, bueno, no está preparada para manejar un país, no están preparados. Se los digo frontalmente. A los que tienen las televisiones del Estado, se los digo frontalmente, no la manejan. Yo que soy especialista en eso. El cine ni hablemos, pues da lástima. El cine tiene otra situación que ha venido arrastrando desde hace muchos años, por lo cual no ha avanzado el cine por culpa de mucha gente. Pero ahorita se acabó el cine. O sea, parece que como vienen los 200 años de Carabobo, tienen que salir corriendo a hacer una película y bueno, y habrá el enchufado de siempre que será el que filma, el único que filma. Prefiero ni hablar de eso porque lo que da es pena. Entonces filmará la película. Pues entonces eso es una persona que tienen ahí, que es la que se mantiene haciendo una sola cosa. Como la cineasta de Hitler, que era la única que podía filmar. Entonces, claro, ella tenía todos los recursos y ella filmó y filmó, pues. O sea, pero más nadie podía filmar aquí. Igual están las comunicaciones. La producción independiente, a mí no me han dado más nunca un certificado. Porque no lo dan. Porque no lo dieron más nunca. Dijeron que no, para no tenerlo ahí. O sea, ellos hacen las cosas de una forma, se quedan callados, no hacen nada, no dicen nada, se te quedan viendo. Hay un manejo que es continuo. Los funcionarios del Estado, ellos no hablan, no te dicen, no te ven. Si tú le dices algo o tienes una conversación con ellos se te quedan observando y no te dicen nada, nada. Y siguen adelante, se montan en su carro, hacen. Y algunos que son medio amistosos contigo, entonces tú sabes, te dan la vuelta y te marean constantemente durante años. Y siempre están en el mareo, por lo menos en el sector de cine, me sucede así. Porque claro, tampoco pueden hablar porque en el área por lo menos que yo me muevo, no me hablan ni me dicen nada porque saben que no pueden hablar conmigo, que van a hablar. Pero eso sucede en el petróleo, eso sucede en la electricidad, eso sucede en el sector del comercio, en comercio exterior. A mí me llamaron a montones de reuniones de comercio exterior. Y entonces uno iba al Instituto de Comercio Exterior y nadie sabía nada de esas reuniones. Y yo acababa de estar en reuniones con los ministros y con la cosa, pues, íbamos todos, pues, íbamos gente de derecha, de izquierda, o sea, la gente que comerciaba en Venezuela para comercio exterior, que ya no era una cosa política, iba, tenía que ir, pues yo me encontraba gente de la Polar, de todo, o sea, todos nos encontrábamos ahí, Mavesa, o sea, todo el mundo nos encontrábamos ahí. Pero entonces tú ibas a comercio exterior y nadie sabía nada. Y buscaba y subía y, hablaba, y llamaban al despacho del ministro, al despacho de la directora o al despacho del presidente de la institución de comercio exterior o del banco y nadie sabía nada. Y yo acababa de salir de una reunión con la ministra, con el presidente del Instituto de Comercio Exterior, con todos los directores y al día siguiente nadie sabía nada. Una vez se burló de mí un cineasta que, bueno, que de izquierda, mucho daño hecho continuamente. A mí, por lo menos, mucho daño. Y entonces se rió de mí porque yo hice una propuesta privada, que era mi propuesta al despacho, y él ya la conocía.
competencia mía, pues. Y se reí, ¿quieres ir para China? Bueno, yo les dije que bueno, que yo estaba interesado en ir a un encuentro comercial en Hong Kong, en Shanghái, donde se estaba haciendo cine internacional. El tipo se rió de mí, porque ellos hacen todo con un pequeño grupo y se manejan y se dan información y se trancan y bueno, ellos son los únicos que... yo fui el único que hice esa propuesta, porque bueno, yo conozco el área. No se puede trabajar. Bueno, menos mal que no fui, porque realmente, de verdad, ahorita a mí me preocupa mucho China, lo digo ciertamente. Y los rusos aquí en Venezuela, no sé si están cobrando lo que le deben, que le deben mucho armamento, y bueno, y están embarrenados aquí, encerrados. Yo realmente de Rusia no entiendo la situación, porque Rusia no es comunista, no es capitalista, no es nada, o sea, es un país que está ahí al garete, tendrá que resolver sus problemas, no me quiero meter en sus problemas, yo no me meto en problemas de los demás. Y si yo en algún momento tengo que ir a algún país, tengo que ser respetuoso de lo que pasa al país. Ya cada ciudadano del país será responsable de resolver. Yo soy venezolano, estoy aquí, y yo sí me ocupo de Venezuela. Y hago este programa porque es que nos están haciendo daño del Medio Oriente, de Cuba, de China, países en esa situación. Nos están haciendo mucho daño. O sea, ya no es solamente el grupo que está manejando políticamente eso, sino que el grupo que se introdujo internacionalmente y nos están sacando nuestros recursos. Entonces lo tengo que decir. Yo tengo que defender a mi nación. Nos están tomando nuestros recursos. Nos están, bueno, diezmando nuestros recursos, que son muchos y bueno, es como una niña violada, Venezuela, una niña violada. Y hablando de eso, yo les pido a la gente de otros países que de verdad tengan respeto por la mujer venezolana. Está en una grave situación, lo digo siempre en este programa. A mí me preocupa mucho y eso sí es verdad que yo no lo perdono. Que un país latinoamericano se ensañe con nosotros los venezolanos, pero que se ensañe más con las mujeres. Yo le agradezco, y lo voy a decir con nombre y apellido, a Argentina, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Panamá, República Dominicana, a Cuba, México. Sé que México ha tratado bien a los venezolanos. Sé que Estados Unidos se ha tratado bien a los venezolanos. En Europa se ha tratado lo mejor posible a los venezolanos. Pero ¿cómo es posible que en estos países latinoamericanos nos estén tratando mal? Cuando nosotros les abrimos las puertas a todos. Señores, respeten a la mujer venezolana, primero. Y respeten al hombre venezolano. Y si algún venezolano se porta mal, bueno, llévenlo preso. Pero no por eso. Y además, bueno, yo no uso esa horrible palabra, me parece horrorosa. Yo diría que hablaría con la Academia de Habla del Español, la diáspora. Eso es una palabra, bueno, horrorosa, horrorosa. No me interesa, no la quiero manejar. La emigración, yo hablo de la emigración, es una palabra más manejable. Eso de la diáspora me parece echarle más leña al fuego. Señores, mi última palabra es, yo soy familia, mi papá era un hombre de la nueva era, yoga, en mi casa se oía hablar de Krishnamurti, de Buda, de Milarepa, de la Gran Fraternidad Universal, de la Ferrier y eso. Mi papá fue un fiel creyente de Dios. No dejó de ser nunca católico siendo budista. Pero yo he visto, y yo respeto mucho las religiones, yo he visto la locura de la gente diciendo que el coronavirus no existe, que se quiten los tapabocas, que no usen los tapabocas. Yo le digo una cosa, señores.
Yo soy una persona muy avanzada, de un pensamiento muy avanzado. Creo en otras cosas que no las menciono aquí en este programa porque no es conveniente, la gente no está preparada para eso. Mis investigaciones van mucho más allá y manejo otros criterios en el conocimiento de Dios, en quien creo, de las vírgenes. Estoy atrás de ella, de todas las apariciones de vírgenes, es una cosa que me interesa mucho porque es un misterio muy importante. Pero ¿cómo es posible que toda esa gente de la nueva era entonces esté diciendo que el coronavirus no existe, que se quiten los tapabocas, que no lo usen? Bueno, cuando estamos en un proceso de pandemia y que está, la situación de Brasil es horrorosa, señores. Eh, la gente en la calle está sacando los muertos. Y Brasil no es un Ecuador, un Bolivia, un Perú, una cosa de esas. No, Brasil tiene millones y millones de personas, creo que tiene 200 y pico de millones de personas. La situación de las favelas es grave. Podemos estar a un mes de que haya una conmoción nacional en Brasil y a un mes en que Venezuela entre en una barrena de enfermedad del coronavirus grave y Europa vuelva otra vez a una situación grave, aún con las inyecciones. Entonces yo para cerrar este programa les digo, aquí en Venezuela no estamos preparados para esta situación. Todo está colapsado. Esa es la realidad. Entonces yo oí al presidente hablando de que él iba a hacer esto, que estaban preparados para todo, que todo el mundo se moviera. Señores, mi información, lo que yo sé, y cuando le digo que yo lo sé es porque lo sé, es que todo está colapsado en Venezuela. Medicinas, todo, bombas de oxígeno, todo está colapsado. No hay forma de atender a la gente. Y podemos entrar en una barrena terrible, y yo lo digo con toda la responsabilidad, a riesgo mío, porque eso sí, el gobierno le tiene miedo a que le hablen de eso. Y lo digo porque los países de Europa, Estados Unidos y eso, tienen que estar alerta porque Venezuela puede necesitar un apoyo importante en esta situación de enfermedad. Dios nos cuida a todos en este planeta. Les habló Mauricio Alemán. Este es El Paraíso Perdido, la emisión número 20 del Paraíso Perdido. Yo le agradezco que intercambien este programa como puedan, me apoyen en multiplicarlo si lo desean. Y bueno, estoy a la orden de ustedes. Dios los bendiga. Y bueno, nos veremos en otra nueva misión.